muchas veces nos enfrentamos con alguna obra musical, alguna pieza musical que estuvimos creando, que estamos imaginando, incluso que escribimos ya, o incluso que escribimos hace mucho tiempo y que no le encontramos la vuelta. O sea, muchas veces me pasa a mí que yo veo cosas y me pasaba sobre todo en la primera etapa cuando arranqué a hacer música, que digamos que se me ocurrían ideas, pero después tenía un montón de problemas para poder llevar a esas ideas, que por ahí la idea parecía buena, pero después transformar eso en o integrarlo a una pieza musical, a una música, a una canción, a lo que sea. Entonces, cerrás la puerta por favor, Oliverio. Bueno, quédate. Entonces muchas veces me pasa que veo, digamos, que lo que yo hago habitualmente es tomar mucha nota de ideas que se me ocurren y cuando era chico incluso por ahí lo que hacía era componer o armar canciones o piezas, no sé cómo llamarlas, o pequeñas obritas con ideas que se me ocurrían y de las cuales tengo muchas de ellas guardadas. Algunas las pasé, por ejemplo, las pasé a Pentagrama a través de algún programa de la computadora. De hecho, el programa que están viendo acá en la pantalla es un programa que tiene más de 20 años, pero que yo todavía lo sigo usando. Pues estoy muy acostumbrado a los shortcuts y todo, lo manejo bastante rápido. En todo caso, les recomiendo que aprendan a usar alguna herramienta. Por ejemplo, acá tengo notas, este es del año 97, por ejemplo, esta canción. Hay algunas cosas que me gustan, algunas cosas que me gustan un poquito, o otras que no me gustan para nada. Y, pero en casi todas, sobre todo las cosas que tienen muchos años, encuentro algunos detalles que me interesan y otros que no. Es decir, en general, no es que me quedo conforme con lo que es, digamos, sino que pienso, bueno, son obras muy de principiante. Y con el tiempo fui aprendiendo algunos shapes, algunos rudimentos de el arte de componer música. Entonces, mi idea es mostrar algunas de esas herramientas, explicar algunas de esas herramientas, incluso dar algunos consejos que van a servir sobre todo a las personas que están empezando y que a veces no terminan de encontrar la manera de terminar de armar un tema, o a veces o tienen dudas de si está bueno, por ahí no les gusta incluso lo que hacen, aunque algunos detalles les gustan, pero no saben cómo mejorar la totalidad, o incluso por ahí les gusta, pero a nadie que se lo muestran les parece gustar. Bueno, todo este tipo de cosas tiene arreglo, y básicamente el arreglo, el consejo más importante es el trabajar sobre las ideas, trabajar sobre las obras constantemente. No es solamente un proceso de un día y ya queda y uno puede pensar que eso es una genialidad. Obviamente eso con el tiempo quizás uno pueda llegar a ese tipo de procesos, pero por el momento en el mundo de los humanos, digamos, los compositores trabajan incansablemente sobre sus obras hasta el punto en que los satisfagan, digamos. No es algo que les sale de una, digamos. Eso es todo un mito. Entonces, lo que voy a intentar hacer, mi objetivo en este curso, digamos, mi objetivo en esta serie de videos es agarrar algunos fragmentos de músicas o piezas, inclusive viejas mías, o incluso ideas nuevas, ya vamos a ir viendo. En este caso es una pieza vieja, y llevarlas, ¿no? Trabajarlas haciendo, digamos, poniendo en evidencia o explicitando el proceso de trabajo sobre esa pieza. Para decirlo de manera muy concreta, voy a examinar algunas ideas en diferentes estados. En este caso puede ser una idea de, digamos, ¿cuánto es esto? 30 segundos de música y transformar eso en una pieza, en decir, bueno, decidir qué función va a tener, qué tipo de pieza va a ser, o sea, es una canción, es una sonata, lo que sea, digamos, en tipo de género lo puedo meter, y voy a tratar de entender cómo llevar estos bocetos de música a una obra en sí misma y de explicitar el proceso. Por ejemplo, digo, acá hay un problema con el ritmo, bueno, ¿por qué lo percibo de esta manera? O acá hay algo de armonía, esto es muy básico, muy repetitivo, esta melodía no funciona. Todos los problemas que uno se encuentra habitualmente cuando trabaja
sobre música cuando está componiendo. Voy a tratar de hacer el proceso explícito, mostrarles qué es lo que está pasando en mi cabeza en el momento de componer y dar algunos ejemplos de la literatura musical. O sea, obviamente todas estas cosas que voy a decir están avaladas por, bueno, por otros estudios o algunas enseñanzas que uno puede ir sacando de diferentes lugares. Entonces lo que voy a tratar de hacer es aunar varias de las herramientas que yo fui aprendiendo a lo largo del tiempo en el proceso compositivo en sí. Lo cual me parece a mí más interesante. Siempre me pareció más interesante aprender de composición mientras uno está componiendo o uno está, aunque sea siendo testigo de un proceso de composición, que aprender primero las reglas durante años para después recién ahí poder ponerse a componer. Yo creo que lo principal es ponerse a componer de una. Entonces lo que yo quiero ofrecerles es un modelo de trabajo para que ustedes puedan crear sus propias composiciones y los invito a hacerlas, y si me las quieren mostrar o quieren comentar sobre eso, pueden dejar comentarios, etc. Entonces lo que voy a tratar es un modelo de trabajo, es decir, bueno, cómo empiezo a trabajar en una pieza, cómo sigo y cómo termino, digamos, algo así. A ver, ahí vamos a empezar. No fun. Vamos entonces. Lo primero que voy a hacer hoy es algo que yo les recomiendo, ¿no? Una cosa previa, prólogo. O en realidad, bueno, ya pasamos el prólogo, ahora lo primero que les voy a decir. Guarden, registren, tomen registro de todo lo que hagan, porque una idea que hoy les parece mediocre, en el futuro puede parecerles no tan mediocre, o incluso aunque les siga pareciendo mediocre, pueden ahorrarse mucho trabajo solo con decir, a ver, agarro esto, lo meto acá y lo trabajo un poquito más para encajarlo con esto otro, ¿no? Así la música se trabaja muchas veces como un rompecabezas. La capacidad de poder entender estos bloques de música como piezas de un rompecabezas es parte de las herramientas que me gustaría transmitir. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agarrar un registro que yo tengo, una obra musical, obra entre comillas, ¿no? Escrita hace como 20 años, o más de 20 años en realidad, o sea, unas piezas muy amateur, digamos, muy de principiantes mías, y le voy a tratar de volver algo, una obra. Voy a tratar de llevarla a un punto en donde diga, bueno, listo, me gusta, me parece aceptable. Es una buena excusa, me parece, para poder trabajar mis propias composiciones y al mismo tiempo estar enseñando a hacerlo, ¿no? También mostrar los propios defectos puede servir, ¿no? Digo, lo primero que hay que admitir es que uno es imperfecto como compositor, entonces la pieza que uno guardó, el registro de lo que uno tomó, lo tiene que analizar, pensar, percibir qué es lo que funciona y qué no, y tratar de llevarlo a un punto que uno tiene que diseñar, que es lo que necesito, ¿no? Entonces, pero lo primero que voy a hacer ahora es agarrar 30 segundos de música que tengo escritos de hace mucho, analizarlo y decir, bueno, qué me gusta, qué no me gusta, a través de un proceso, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer, y que el primer, digamos, punto del proceso es agarrar una idea preexistente, ¿no? Si no tienen ningún tipo de idea preexistente, están realmente en cero, bueno, el video debería ser otro, digamos. Ya voy a crear algún video para esos casos muy extremos, pero en general, un músico por lo general tiene guardada mucha información, tiene guardadas muchas ideas, tienen cosas dándoles vuelta, ¿no? Alguna idea. Entonces, esta es una de las ideas que tengo guardadas y que nunca usé en nada, digamos, que la tenía guardada ahí, le tengo cierto cariño o respeto, digamos, pero hasta ahí, digamos, vamos a escucharla. Entonces lo que vamos a hacer es, como primer punto del trabajo, primer momento del proceso, una escucha atenta y tomar notas de todo lo que se venga a la mente cuando uno oiga eso. Ahora vamos a ver de qué manera estructuramos esta bajada, ¿no? De llevar de lo perceptivo a lo analítico a través de un proceso, ¿no? Pero después les voy a dar una serie de ítems a través de los cuales uno analiza las piezas y las preguntas que le tiene que hacer a la pieza, que deberían ser fáciles de contestar, ¿no? La forma más, digamos, la mejor estrategia, desde mi punto de vista, la mejor estrategia para poder, digamos, salir adelante o arrancar con un proceso artístico es separar, o cualquier problema que uno tenga, cualquier estrategia
para resolver un problema cualquiera, en este caso el problema se llama composición, pero puede ser cualquier tipo de problema, es separarlo en partes. Entonces, la separación en partes me lleva a un primer módulo que es escucha atenta y análisis de lo que uno ya tiene. Y dos, separar esa escucha en pequeñas preguntas que uno le hace a la pieza, es decir, separar los problemas en diferentes categorías. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, vamos a, primero que nada, escuchar, son 30 segundos de música, no son gran cosa, pero necesitamos escucharlas para poder opinar. Y les digo que hagan el ejercicio de escuchar esta pieza y pensar, en principio, qué les gusta, qué no les gusta. Para empezar sería eso, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito más de cosas. Bueno, yo esto, el original, hay unas mínimas intervenciones del original que incluso son errores, porque acá esto, yo había intentado hacer unas pruebas y ahora me arrepiento, esto iba ahí. Y de hecho esto debería ser, si no me equivoco, debería haber una vuelta más acá. Si esto no era así en el original, es clarísimo que tiene que ser así. Y después vamos a ver por qué. Ahora, tómense un segundo para pensar qué podemos extraer como idea para seguir trabajando, ¿no? ¿Cómo arrancamos el trabajo en esto? Bueno, a ver. Primero, críticas a los fragmentos, ¿no? En primer lugar, una cosa que uno tiene que buscar por lo general en una pieza, un pedazo de música es la propuesta. O sea, si no se entiende la propuesta, por ejemplo, en algo que al parecer debería ser una frase musical, pero es muy difusa y no se entiende, ya sería un problema. Y por otro lado, bueno, las cosas que están todavía demasiado esquemáticas o cuadradas, digamos. Eso es lo que yo veo. A ver, por un lado, hay algo de claridad en las frases musicales que a mí me parece que está bien, o que por lo menos me sorprende por la época en la que yo escribí esto. Me parece que está bastante bien, también teniendo en consideración de dónde viene, ¿no? Y que podemos pensar como una guía. Y es básicamente lo que creo que es la idea de esto, que el nombre era sonatina, por lo cual quizás el modelo del cual saqué como la estructura de lo que escribía, ¿no? Uno a veces cuando compone, y sobre todo cuando uno no sabe nada, las únicas referencias que tiene por ahí son algunas piezas que uno tocó. Entonces, con esa época yo estaba estudiando piano, seguramente algún modelo de estructura podría ser una sonatina de Muzio Clementi, por ejemplo. En algún momento en el futuro podemos analizar una de esas obras para poder entender, y hay mucho que aprender de ellas y son simples, están buenas para analizar. Pero en este momento solamente podemos pensar en eso, ¿no? Hay algo de el universo de la música clásica, de la época del clasicismo, prerromanticismo, que está tomado como modelo, ¿no? Obviamente salvando las distancias. Pero eso lo veo también en el acompañamiento. Y después tiene otro componente que es como algo medio eslavo, que yo lo veo un poquito posterior a la época que estábamos hablando del clasicismo, sino más podría estar pensando en una de esas danzas húngaras de Brahms o algo de Liszt o algo de Bartók, aunque Bartók es muy moderno comparado con esto. Digamos, obviamente en todo caso, en todo es salvando las distancias, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es tratando de dar referencias de cómo entender lo que está ahí adelante para saber después cómo poder usarlo, etcétera. O a veces incluso no para imitar, sino al revés, para correrse de. Pero sí le veo algo muy eslavo, ¿no? Tan ta tan ta ta tan ta ta tan tan tararán tararán. Hay algo como medio de danza o medio popular de esa onda medio eslava de Europa del Este. Les quiero mostrar lo que para mí es la idea principal.
me parece que está bastante clara la estructura, ¿no? Y realmente me sorprende porque creo que cosas que yo escribí incluso después que esto tenían poca claridad en muchos casos. Entonces cuando uno veo para atrás y encuentro cosas que creo que hoy en día manejo mejor y soy capaz de entender mejor y veo que intuitivamente algo, aunque sea un mínimo germen de eso estaba, me pone contento y me parece que es algo que quiero aprovechar. Entonces, la idea para mí, la frase musical, la narración musical o la retórica musical, aunque esto sea un boceto, me parece que está bastante clara y es así, mire. Esa sería la primera frase que aparece y es bastante clara, miren. O sea, y lo otro sería una especie de coda, parece, ¿no? La 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 la. Algo así sería, ¿no? La primera frase. ¿Y por qué digo que hay claridad? Hay algo raro acá que es un cambio. Empieza como en 4/4 y después sigue en 2/4. Eso es un poco extraño, medio extravagante. Después vamos a ver qué onda. Pero después la claridad sigue porque ahora se agarra un fragmento, quizás el más reconocible, la, 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 y se repite varias veces. O sea que empieza a desarrollarse o a seguir trabajándose sobre una pieza que uno ya puede reconocer en la frase anterior. Fíjense que la, 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 y después la, la, la. Entonces fíjense acá, la, 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 la. La 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 y acá la 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 y ahí un nuevo desarrollo, o sea, una nueva variación de lo mismo, la 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 y la la medio ruso, ¿no? Ahí hay algo raro. La, 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 la. Entonces, bueno, obviamente lo que empieza a pasar acá es que lo que era me parece, algo bueno en un principio, que es la claridad del discurso, ¿no? Cuando uno está hablando de composición en la parte melódica, uno lo puede pensar como una conversación, en donde hay un tópico de la conversación, entonces es como que acá todo gira en torno a esta idea. El problema es que es demasiado repetitiva sobre la idea, ¿no? Entonces podríamos decir que es demasiado insistente sobre el mismo tema, más allá de que hay variación, hay algo que falta variedad. Ahora vamos a hablar cómo se le da variedad, pero digamos que podemos decir como beneficio es la claridad, con como digamos, por un lado algo que debería trabajarse es la insistencia sobre el mismo tema, porque quizás en otros momentos, digamos, más adelante, una vez que ya esté más elaborado el discurso, podemos repetir la frase original y darle alguna variación. Pero decir una frase musical y después empezar a hacer variaciones no es... no tiene el suficiente interés como para que uno siga como disfrutándolo y percibiéndolo como novedad. O sea, el trabajo del músico es el de poder llevar, ¿no? El sentido musical de manera que se entienda ese sentido, quede claro, ¿no? En la mayoría de las veces, por lo menos en un principio, ¿no? Cuando uno quiere atrapar al oyente y cuando no lo quiere perder, ¿no? En este momento no lo queremos perder, queremos atraparlo, entonces tiene que haber un sentido perceptible de la dirección musical, digamos, ¿no? Que en este caso creo que está,
la línea melódica es clara, pero al mismo tiempo tiene que haber una sensación de novedad constante, porque si no se aburre, digamos. Y no es algo que sea solo porque estamos en YouTube, digamos. Esto es así, incluso en la música clásica, que muchos consideran quizás hasta aburrida. Está muy trabajada para que haya constante novedad. Y los grandes compositores son maestros en eso. Entonces, este es uno de los problemas que vamos a tener que trabajar. Por otro lado, empecemos a ver el acompañamiento y va a saltar a la vista un problema que para mí es muy evidente. Vamos a ver qué opinan ustedes. Perdón, acá hay un error y este es un error de tipeo mío, porque esto es así originalmente. Para que hay también un error porque esto... Esto es raro, esto debería ser así, perdón, así. Es así. Y acá falta algo, o sea, esto no estaba en el original, pero es clarísimo que está obligado a hacer eso. Vamos a oírlo. Algún día les voy a enseñar a usar este programa para hacerlo rápido. Pero bueno, a ver. Bueno, fíjense. Este principio comparte... creo que el defecto con lo que habíamos dicho de la melodía principal. Y es la insistencia. La insistencia. Ahora, es una insistencia... Es repetitivo, absolutamente repetitivo, es muy raro. Esto sí me hace acordar un poco a Bartók, de alguna manera, pero Bartók es más modal, digamos, esto es una mezcla entre como las formas de lo que se llama como el bajo albertino de la época clásica con una especie de ostinato bartokiano, pero es una hibridación de lenguajes, digamos, por un lado. Entonces, acá hay algo de decisión. Falta una decisión. Hay una línea en donde se está llevando esta pieza, lo voy a llamar así porque no sé cómo llamarla, pero que tiene que ser estar mejor demarcada para que uno pueda interpretar la obra o la pieza más claramente y que no parezca una mezcolanza de todo, ¿no? Es claramente, parece algo medio de danza. Cuando digo que parece Bartók, parece una versión denigrada de Bartók, quizás. Y tiene muy repetitivo. Y entonces, pero con cierto sentido, por un lado. Entonces, vamos a poner en las notas sentido claro de la línea musical. Es decir, podemos discutir la línea musical, pero en general no la tocaría tanto. Trataría de crear la versión nueva, ¿no? Porque básicamente lo que vamos a hacer ahora es, en base a lo que hablé, en base a lo que discutamos ahora, es una discusión mía conmigo mismo, digamos, pero ustedes están ahí, los estoy imaginando también, coincidiendo en algunas cosas o quizás no con otras. Vamos a llevar esto a una nueva versión. Eso es básicamente la forma de trabajo, ¿no? Voy a hacer salvar como, por ejemplo, o incluso voy a abrir
un nuevo archivo, pero todavía falta para eso, porque primero tenemos que decidir el formato, el género de la canción, porque por ahí decidimos que esto sirve para hacer un cuarteto, o por ahí podemos decidir que esto lo transformamos en algo más rockero, ¿no? Y lo toquen dos guitarras eléctricas, una batería y un bajo, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ahora no voy a abrir el nuevo archivo porque lo tenemos que decidir primero. Este es el momento analítico en el que decidimos qué hacer con este fragmento. Entonces, el sentido claro de la línea musical es decir que voy a tener como guía narrativa esta idea de la línea musical. Y, por otro lado, demasiado insistente y repetitivo. Calculo que estarán de acuerdo en eso. Seguramente haya otros defectos. Hay cosas raras también. Por ejemplo, empezar con una alteración, ¿no? Es como que hay algo raro acá. Empieza con una alteración. Después eso tiene que ver también con la impericia técnica, calculo. Mía, ¿no? Por supuesto. Pero después lo vamos a ver. Porque quizá a veces ese tipo de cosas pueden significar cosas buenas, no solo malas. Es decir, por ahí en ese momento yo estaba influido por tocar mucho la guitarra, entonces, o por el rock, lo que sea, entonces las melodías que por ahí inventaba estaban más del lado de algunas escalas que yo podía estar haciendo, o lo que sea, y que me llevaron a pensar, a hibridar distintos lenguajes musicales, ¿no? Entonces por ahí lo que estudiaba de piano, lo que escuchaba, lo que tocaba en la guitarra, etcétera, me hacía mezclar cosas que no terminaba de entender, pero ahora, si entiendo un poco más, puedo decidir, ¿esto qué? Esto está malísimo porque no entendía nada y me equivoqué. No, mira, acá hay algo del oído que le interesaba esta sonoridad, bueno, vamos a tratar de aprovecharla mejor o tratar de aprender cómo aprovecharla. Porque también el músico está constantemente aprendiendo. Yo por ahí encuentro esto y digo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Esto por alguna razón funciona bien, pero no cuaja con una teoría que yo entienda. Por ahí se puede investigar un poco, ¿no? Pero yo veo muchas alteraciones acá. Tiene un sol sostenido, hay mucho cromatismo y es decir, mucho uso de alteraciones en medio de la melodía y del acompañamiento, ¿no? Entonces, pero bueno, esto demasiado insistente y repetitivo, podríamos decir también que quizás, aunque claramente yo lo estoy viendo y lo estoy retratando como un error, quizás sea parte del carácter de la pieza, podríamos decir. Entonces, la pregunta acá es, ¿debemos atacar eso o entender cómo aprovechar o entender el carácter de esto y transformar eso en parte de la propuesta musical? En este momento se percibe como un defecto. Entonces, o lo combato o me alío a él y lo uso como una fuerza, como parte del carácter de la pieza, ¿no? Entonces, eso por otro lado. A ver, en relación a la música, a la línea musical, hay más cosas que podríamos decir. Hay una onda lo pongo en la misma línea porque tiene que ver con esto, pero podríamos decir onda cantable. Lo que quiero decir con esto es o como que no es tan, necesita volverse más fluido el tempo, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo la dureza de la nota ta 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 o la ra i ra ra i ra 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 i ra ra. Todas esas gestualizaciones, que obviamente muy exageradas, estoy haciendo ahora, pero
dejan como que el tiempo es menos marcado, menos fluido. Entonces hay algo de eso que lo tenemos que llevar, ¿no? Un sentido operístico o más cantable de la melodía que está demasiado cuadrada. Entonces podríamos decir como sugerida, pero no explotada. Es decir, esto no debería ser sino que o modulaciones temporales, algún tipo de trabajo con la modulación temporal, o incluso hasta me imagino esto con un violín. Como expresividad de la línea, ¿no? Le falta expresividad. Podríamos decir, falta expresividad. Esto es típico del MIDI. O sea, típico de que está escrito de esta manera y también puede tener que ver, en muchos casos, con la dificultad técnica de la escritura. Yo muy tardíamente aprendí a escribir un poquito mejor. Recién ahora me siento un poco más cómodo escribiendo. Esto fue hace 20 años, más o menos, más de 20 años. Era muy esquemático el proceso de escritura. Entonces muchas cosas ideas mías que estaban por ahí, si lo había pensado en el piano o en la cabeza, se perdían en la escritura. Y eso es algo muy común que pase. Por lo cual se puede ejercitar. Eso es lo que les quiero decir. Y se ejercita escribiendo mucho. Y hoy en día que muchas veces no pasamos por un instrumento y vamos directo, por ejemplo, yo compongo, parte del proceso es que compongo en este software, lo exporto como MIDI y lo importo ya sea en el Logic o en el Pro Tools y ahí le pongo un instrumento mejor, porque este es un instrumento MIDI muy trucho, le pongo una biblioteca mejor y trato de generar cosas, darle una mayor humanidad a la tocada, aunque eso es un tema también para discutir, ¿no? Pero, digamos, hay que sacarlo de lo excesivamente esquemático del MIDI, ¿no? Entonces, esta idea de la expresividad que le falta, pero que está sugerida, me parece que es parte de, más bien de lo que está como algo bueno, más que como algo malo, ¿no? Hay una impericia técnica, pero a nivel compositivo no estaría tan mal, o no sería de las cosas que rescato, ¿no? Entonces, fíjense que habíamos dicho que lo repetitivo es lo que hace que podamos entender la melodía y reconocerla. También al mismo tiempo hay algo de esta cosa modal, que es lo que lo hace eslavo. Todos esos rulos, ¿no? Y que tiene que ver con estar dando vueltas, fíjense. Claro, aparte es raro porque es como que está escrito para mi menor. Fíjense que el acorde que se da acá, no, es de sol menor, perdón. Está en sol menor, pero termina en la. Es rara la línea. Y acá cae en el sol. O sea que todo esto es una especie de tensión hasta llegar a el establecimiento, digamos, de la tonalidad. En ese sentido creo que está buena la línea musical, la línea armónica también, como que va yendo hacia establecer algo, ¿no? Empieza con algo un poco difuso. Y acá realmente es como que el protagonista sale y muestra la cara, que sería ese sol menor, ¿no? Es este acorde que hay acá. Y se repite 2 veces porque se insiste sobre el acorde al hacer el tararararararara. Fíjense. Igual es raro porque no, claro.
Ya que estamos... Voy a hacer una versión 2 para proteger el original. Voy a ponerle una versión 2. Esto lo hago todo el tiempo. Cada vez que hago pequeños cambios, hago una nueva versión para proteger el original por si quiero volver. Pero digamos que... Claro, es como que en realidad... Esto es raro porque siento que debería ser esto, ¿no? Entonces, podríamos decir que... Claro, es una bajada así, ya más como de la música popular, medio gitana quizás inclusive. Y este es raro porque es como una especie de re mayor. No, es un si. Claro, es un si. El bajo es raro también. Bueno, entonces, hay algo claramente, esto que yo decía de Bartók, ese bajo medio insistente. Esto es raro. ¿Esto por qué? Porque esto, si se está instalando, para empezar, si queremos instalar una tonalidad, no podemos... no conviene poner el re en el bajo, porque es la quinta. Entonces es una forma de una inversión del acorde que implica una disonancia. Entonces, como el acorde de sol debería ser el reposo, es decir, lo que estamos instalando es la tonalidad donde va a estar la obra, digamos, o la pieza esta, necesitamos que sea más clara la línea, entonces voy a ver qué pasa si pongo un sol ahí. Pero este do me tiende a re, entonces voy a tratar de poner esto ahí. Bien, por otro lado, acá podría poner el sol. No, es raro. No, lo que podría hacer es poner, ya que hay un re ahí. No, está bien, re. El sí podría. Digo, este es un. En re, claro. No, está bien ahí. Lo que es raro para mí es el. Siento que esto debería durar más tiempo. Este está raro así. ¿Qué pasa si hago esto? Ahora vemos. No está tan mal, pero le podemos poner un calderón para que dure más. De hecho, esto en el original tenía un calderón. O sea, me parecía muy raro. ¿Cuánto quiero que dure? Por otro lado, acá el bajo es raro. Es raro que haga este acorde. ¿Qué pasa si yo hago esto ahí? Es rarísimo. Repetir ahora.
Y acá solamente... ¿Qué pasa si hago esto, por ejemplo? Me suena que esto podría ser así. Es rarísimo, pero... demasiado extraño para un primer momento. Estoy viendo las alternativas, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Fíjense. Ahí, ¿qué resolví hasta ahora? Resolví que este momento de estabilización, de estabilidad, en donde mostramos el acorde Sol, donde vamos a poner, digamos, nuestra tonalidad. Esta primera parte será una elaboración previa, una cadencia hasta instalar la tonalidad, como que podría funcionar como introducción, con el objetivo de instalar la tonalidad, pero al mismo tiempo, fíjense que ya el motivo principal ya está también como introducido. Entonces, instalamos la tonalidad e inmediatamente le ponemos la tonalidad contrastante, en este caso es re mayor. Entonces tenemos Sol acá, pero es un re mayor que tiene un si medio inestable, raro. Entonces, una vez que es como que se cantó el drama de manera muy reducida, o sea, Sol menor, Re mayor, con un si jodiendo por ahí. A ver qué pasa si lo vuelvo normal, digamos. Vamos a meterle, hacemos esto. No lo voy a borrar, así lo contrastamos, pero pongámosle que hacemos directamente esto ahí. Bien, para mí está mejor. Podemos usar el la. Acá lo que podemos hacer. Bueno, no, por ahora hay detalles que podrían ser mejorar este acorde, pero por el momento le quité algo que generaba una ambigüedad, por lo cual puede ser interesante, pero lo podemos considerar en otro momento. Por ahora me parece que da más claridad, ¿no? Entonces, digamos, como voy a ser un poquito ortodoxo en un primer momento, pero tengo guardadas versiones anteriores y tengo en la cabeza algunas ideas que había ahí que las podemos investigar después, ¿no? ¿Por qué había un si ahí en vez de un la? Que era, o sea, ¿por qué hay una sexta acá? Incluso, ¿qué pasa así? Es bastante inestable. Lo que me gusta de que haya un la es que sigo la línea la. Entonces, o sea, está básicamente incluso podríamos hasta meter un re. Re, do, si, re. No importa, ya es mucho quilombo. Pero vamos a dejarlo ahí. La, 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 la.
Eso parecería ser lo más normal, ¿no? ¿Qué fue lo que cambié? Empezaba acá, básicamente. Lo que hice fue hacer esto, ¿no? Pero lo que pasa es que acá estoy haciendo chocar un mi con un re. Hay un paralelismo de segundas rarísimo. ¿Qué pasa si hago, pongámosle esto? ¿Qué pasa? Ahí estaría haciendo un paralelismo de octavas, es decir, esto es un do. No, no es un de terceras, de sextas, mi con do. Claro, esto me suena un poco a la tocata y fuga de Bach. Lo que pasa es que había algo que me gustaba más en esto. Me gustaba más eso, entonces ¿qué pasa si hago esto? ¿Tiene más sentido? ¿Qué piensan? Fíjense. Y le voy a dar un poquito de... Los voy a hilar como una frase. El problema acá es que esto no está tan bueno porque ese mi es el mismo que acá. Y acá hay un... No, acá está bien, porque acá hay una octava. Pero después pasamos a do y si, lo cual es raro. Cambió mucho. Vamos a ver la diferencia con la versión anterior. Me suena, digamos, porque yo estoy intuitivamente llegando ahí, pero fíjense lo que era. En cambio esta... Yo no sé qué opinan ustedes, pero lo siento mucho más claro. Lo otro era un poquito extravagante y a veces eso es preferible, pero en este caso creo que por lo menos por ahora siento que se limpió. Las ideas como más raras las podemos guardar para después. Me quiero concentrar ahora en el acompañamiento. Creo que, digamos que si bien uno puede seguir mejorando infinitamente, convengamos en que desde mi punto de vista esto mejoró mucho, por un lado. Hay cosas que seguir mejorando, por ejemplo, quizás convendría, ya que lo que viene después está en 2/4, quizás tomar la decisión de poner en 2/4 todo el... No. El tema. De hecho, ahí estaba bien, acá también, acá está, hay que separarlo. Y lo separamos todo en 2/4. Esto está raro, pero bueno, ponemos ahí. Bien. Quizás esto podríamos probar qué pasa si hacemos esto. Dejamos esto así. Esto ya creo que ya lo habíamos probado, pero... Pero podemos hacer así, así. Esto es... así, por ejemplo. Esto sería un tresillo que dura una blanca. Y esto lo llevamos a tresillos. No, claro, porque esto en realidad sería 6.
y no tresillos. Ahí. Sí. Sería así. Más bien sería así. Muy raro. Es raro esto, seguramente se puede escribir de alguna otra manera. Sin embargo, a ver, vamos a escuchar una vez más. Es como que incluso esta blanca ya podríamos, este calderón lo podemos sacar. Y podríamos decir que hasta acá tenemos la introducción. Bueno, si les interesa déjenme comentarios y suscríbanse al canal y pídanme cosas. No sé, estoy empezando, estoy viendo a ver qué sirve, qué les sirve, qué me sirve a mí, etcétera. Así que espero que les haya gustado. También si quieren pueden chequear este canal, yo lo armé también para difundir mi propia música, así que fíjense, acá les dejo un compilado de mi música, de algunas músicas que a mí me gustan, de las que hice yo. Bueno, gracias, saludos.